Una vez más nos volvemos a encontrar a través de esta plataforma y una vez más doy gracias a Dios por este privilegio de poder acercarme a cada uno de ustedes, siempre con el deseo de que al abrir tu santa palabra seamos cada uno bendecidos y que estas bendiciones lleguen a cada uno de sus hogares y que la gracia de nuestro Jesucristo sea también con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a meditar en el libro de Hechos de los Apóstoles, exactamente en el capítulo 9 y los versículos del 1 al 15. Me llama mucho la atención este tema porque nuevamente es un tema de esperanza, un tema que nos fortalece, que nos ayuda en nuestro diario vivir y en el caminar también con nuestro Dios. Entremos de lleno entonces a la lectura de la palabra de Dios. Capítulo 9, de Hechos de los Apóstoles, y los versículos 1 y 2 dicen de esta manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí vemos a Pablo entonces, a Saulo de Tarso, habían dicho. Y si ustedes quieren profundizar más en este tema de quién era Saulo de Tarso, en una de las dos ocasiones que él da su testimonio después de que él ha tenido este encuentro con Jesús, hay muchos más detalles en el capítulo 26 de este mismo libro, donde explica y podemos entender mejor el por qué dice aquí que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Porque Saulo era un hombre que, aunque él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero ya vamos a ver de que no, su mentalidad era errónea. ¿Por qué? Porque él perseguía a los discípulos. Dice aquí de este nuevo camino. ¿Pero qué quiere decir de este nuevo camino? Está hablando y se basa en lo que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos decían de este camino, o sea, de esta nueva religión, de esta nueva creencia que tenían, porque a los discípulos, después de la ascensión de Cristo Jesús, la iglesia seguía creciendo y Saulo estaba en contra de eso, porque cuando leemos el capítulo 26, vemos de que no solo los perseguía, sino que los llevaba a cárcel cuando eran sentenciados a muerte, nada más por ser seguidores de Cristo. Él daba su voto. Entonces vemos de que Saulo, él respiraba amenazas, él vivía con eso en mente y en su corazón de ir a apresar a los seguidores de Cristo, a esta nueva secta, como le decían. Pero sabemos nosotros que cuando Cristo Jesús está en control de su iglesia, nada va a parar a su obra. Pero aquí este era Saulo de Tarso. Él lo que respiraba era eso, amenazas. Él quería acabar con esta nueva religión. Pero vemos entonces aquí, y aquí es donde se pone más interesante la historia. Versículos 3 al 6. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y aquí, hermano, quiero detenerme también un momentito, porque si vamos nuevamente al capítulo 26, donde da más detalles, aquí solo dice que yendo el camino a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pero este resplandor no era cualquier resplandor, porque él mismo narra que esto aconteció más o menos al mediodía, cuando el sol está en su apogeo, cuando brilla con su mayor fuerza. Pero dice que esta luz era opacada por la luz del sol a mediodía. Por eso dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Muy interesante esto. Este hombre, con la autoridad que tenía de los fariseos, de los saduceos, de las autoridades mayores, aquí vemos, y esto es lo interesante, queridos hermanos y queridos amigos, que aquí Saulo de Tarso tiene un encuentro real con Jesús. Y cuando una persona tiene un encuentro real con Jesús, no es la misma persona. Vemos aquí entonces que cuando él escucha la voz, él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Será que era la primera vez que Saulo de Tarso escuchaba la voz de Jesús? Pero aquí él pregunta: ¿quién eres, Jesús? Y aquí el gran yo soy se le presenta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando está teniendo esta conversación, dice que él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Queridos hermanos, esto me llena a mí de esperanza de veras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caemos humillados ante nuestro Señor Jesús, no importa qué tan oscuro, tan negro así haya sido nuestro pasado, lo importante aquí es humillarse, preguntar: ¿quién eres? Es Jesús el que le estaba hablando. Es Jesús el que te habla a ti también. Y después que se tiene este encuentro, podamos decir como Saulo de Tarso: ¿qué quieres que yo haga? La conversión de Saulo de Tarso a mí me llena, no hay envidia de la buena, pero pudiéramos decirlo así, porque saben, hermanos, que con las luchas que yo llevo y las luchas que cada uno de nosotros llevamos, y no sé cuántos de ustedes al arrodillarse pedimos: Dios mío, transforma mi ser completo, cambia este corazón, cambia esta mente, y estamos en la lucha constantemente a diario pidiendo a nuestro Dios, y esa conversión no se da como a uno quisiera que se diera. Por lo menos yo le digo a mi Señor: yo estoy cansado de ofenderte, por favor, obra en mí, yo solo no puedo hacer este cambio, cambia mi ser completo. Y aunque Dios, te digo, está obrando en mí, pero yo quisiera que sucediera algo similar a lo de Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque este hombre se humilló. Y al comprender quién era el que le hablaba, dice entonces: ¿qué quieres que yo haga? Querido hermano, yo cómo quisiera tener esa conversión así al momento y dar un giro completo, porque estoy cansado de ofender a mi Dios. Estoy cansado de caer una y otra vez, cometer errores y errores. Y yo sé que la gracia de Jesucristo está allí. Yo sé que su amor, su perdón está allí. Pero yo estoy cansado de ofenderle a cada momento. Por eso es que yo quisiera, y mi anhelo es de que Cristo obre en mí un cambio radical y así repentino como lo hizo con Saulo de Tarso. Pero ¿por qué hablo de un cambio de Saulo de Tarso si sabemos ahora que quién era, que no solo perseguía, sino que no solo metía a los cristianos a la cárcel, sino que daba su voto también para que los asesinaran? Porque Jesús le dice, cuando él hace la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí hay grandes mensajes para nosotros. Saulo tuvo que ser derribado. El autor del libro Los Hechos, el doctor Lucas, nos da detalles de que iba a caballo, pero en caminos largos así, y siendo un personaje de la alta categoría, podemos pensar de que iba a caballo y que fue derribado de su caballo. Pero digamos que no. Pero aquí lo encontramos en el suelo, derribado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tienes un encuentro con Jesús, debes de rendirle tu corazón a Él. Debes de rendir tu voluntad a Él y hacer su voluntad.
Y para esto, queridos hermanos y amigos, muchas veces tenemos que ser derribados. Tenemos que tocar fondo. Pero aquí Jesús le dice, levántate y se te dirá lo que debes hacer. Y el relato sigue, versículos 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Cómo se le llama esto cuando uno no come? Y él lo hizo por 3 días. Esto es ayuno. Más adelante dice que él también estaba orando. Entonces es algo cuando Saulo tuvo ese encuentro con Jesús, él también debía hacer su parte y él pasó sin comer. Unos comentadores dicen que tal vez fue por la impresión, por lo que estaba pasando. Yo quiero pensar que él estaba meditando en la vida que él llevaba, en cómo él perseguía a los cristianos y ahora él había sido humillado por Cristo Jesús. Y no solo eso, y lo más importante de todos es que él tuvo ese encuentro real con Jesús y que de allí en adelante Saulo de Tarso, Pablo, no iba a ser la misma persona. Eso sucede cuando el ser humano caído tiene un encuentro real con Jesús. Entonces dice que él estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero el relato sigue y dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Como les estaba comentando, como les estaba diciendo, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, a nosotros como seres también humanos debemos hacer nuestra parte. Y aquí está un gran ejemplo. Tenemos el encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. Hay un cambio radical que tiene que ver en nuestra vida, pero como ser humano nosotros también debemos de hacer nuestra parte, y eso es tener una vida constante de oración y también practicar el ayuno para que Cristo Jesús pueda obrar en el corazón de cada uno de nosotros. Pero podemos ver otra cosa aquí. Dios usa también a otras personas para apoyar a los recién convertidos. Y aquí vemos a Ananías. Ananías en los versículos 13 y 14 dice, entonces Ananías aquí respondió el llamado de Cristo Jesús para que fuera a la calle que se llama Derecha. Mire qué linda la palabra de Dios, mire qué lindo nuestro Señor Jesús. Todos los detalles, viene aquí, le habla a Ananías y le dice la dirección exacta donde tiene que ir, dónde estaba este hombre que estaba ayunando y orando. ¿Y para qué? Para que otro ser humano sea apoyo para alguien que acaba de tener este encuentro con el Señor Jesús. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. No podemos culpar a Ananías porque tenía temor de ir a encontrarse con Saulo de Tarso, porque sabemos qué persona era Saulo de Tarso. Pero el Señor le dice a Ananías, no, ve, y le da la dirección exacta dónde ir y cómo iba a estar este hombre allí. Y entonces Ananías, siendo obediente a la voz de nuestro Señor Jesucristo, y va entonces el versículo 15 de veras que es interesante. El Señor le dijo a Ananías, cuando estaba conversando con él, que tenía dudas, que tenía temor de ir a encontrarse con este hombre, miren qué linda la contestación que nuestro Señor Jesús le da a Ananías. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Queridos hermanos y amigos, instrumento escogido me es este. Un hombre criminal, un hombre prepotente, un hombre
con autoridad para hacer todo esto que estaba haciendo, Jesús le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿El instrumento para qué? Instrumento para predicar a los gentiles, predicar al mundo entero de lo que había sucedido con él, del encuentro real que había tenido, de lo que había pasado en camino a Damasco, de dar su testimonio a personal. Instrumento escogido me es este. Yo no sé tu vida, querido hermano, yo no sé tu vida, querido amigo, pero al entregarte en las manos de nuestro Señor Jesucristo, al ver el cambio que Él puede hacer, esa conversión que puede hacer en ti también, no importa en tus caminos, el camino pasado que hayas dado, no importa las obras malas que hayas hecho, cuando tienes un encuentro real con Cristo Jesús, Él lo hace todo nuevo. Y esto debe ser de esperanza para ti en este momento, en este día. De que no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué pecados hayas cometido, hay esperanza en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y cuando hacemos eso, debemos de tener humildad también, como Él fue humillado ahí. A veces tenemos que pasar por eso, tenemos que ser humillados. Y de la humildad tenemos que nosotros aprender. Porque de esa manera nosotros estamos también testificando del carácter de nuestro Dios. Humildad y decirle a nuestro Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy en tus manos. Moldéame de acuerdo a tu voluntad. Y seguir también el ejemplo de oración constante, de ayunar y traer nuestras peticiones y rogar a Dios que haga ese cambio en nosotros. Levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. Nuevamente te digo, levántate si has caído, levántate. Todos podemos caer en un momento u otro, pero el error más grande que nosotros podemos cometer es quedarnos tendidos allá, en ese polvo, en ese camino arenoso. Levántate, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú también eres un instrumento escogido en las manos de Dios y puede obrar maravillas como las que obró con Pablo después de su conversión, porque después de esto él testifica, da un testimonio 2 veces, y uno ante el rey Agripa, donde él está testificando, esto es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y podemos aprender cuando lees esto el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu Santo hablaba, porque literalmente le decía cuando no le convenía entrar, el Espíritu le decía, no entres ahí, no te conviene entrar allí. Pero cuando iba para otro lado, el Espíritu Santo le decía, entra allí porque ten la seguridad de que yo voy a estar contigo. El Señor Jesús se manifestó en la vida de Pablo cuando tuvo este encuentro. De la misma manera, se puede manifestar en tu vida. Lo único que tienes que hacer es entregarle tu corazón a Cristo en este momento. Para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Y en este momento hay mucha necesidad, porque hay mucha necesidad de un mensaje de salvación para este mundo como está en esta condición. Para cerrar, un versículo que me llamó mucho la atención y se encuentra en ese capítulo que les sugiero que estudien para aprender más de este tema. Capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles y versículo 18. Y esto es lo que le dijo el Señor, porque iba a ser instrumento en sus manos. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, hablando Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, alabado sea Cristo Jesús en este momento, porque solo a través de Él podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Nuevamente yo te exhorto a que entregues tu vida a Cristo y verás las maravillas que Él puede hacer en tu vida también. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias Padre Santo por estos escritos. Gracias por tu palabra, oh Dios Santo. Gracias porque
tu Espíritu se mueve en cada uno de nosotros. Y en este momento, Padre, pido por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están viendo este tema, de que te manifiestes en sus vidas, de que si hemos caído en errores, oh Padre Santo, no importa que tan graves hayan sido, tu poder es mucho más grande que esos errores que hemos cometido. Levanta a cada uno de mis hermanos de tal manera que puedan gozar de la vida eterna y de tal manera, oh Padre Santo, de que puedan gozar de tu paz y de tu gracia en esta vida. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.